Continuamos con los andrógenos o con las hormonas esteroideas. La esteroidogénesis, principalmente, vamos a entender que a través de la pregnenolona se puede formar cualquier hormona. Esta hormona, ya sea mineralocorticoide, glucocorticoide o androgénica. Cualquiera de estas hormonas, ya sea lo que es la aldosterona, el cortisol o la testosterona, es en base a la pregnenolona. La pregnenolona es a través de ella como se puede utilizar para lo demás. En lo que es los andrógenos, hay que entender primero que el carbono, que es la unidad o el componente principal de casi todos los componentes que existen en la Tierra. Mis lentes deben de ser de algo de carbono, mi camisa, mi pantalón, la tuya, por ejemplo. Los carbonos tienen 4 valencias libres. Estas valencias, de acuerdo a lo que contengan en cuestión de uniones, podemos decirles saturadas o insaturadas, lo que viene a ser como las grasas. Lo que es en el hipotálamo se libera la hormona estimulante de gonadotrofinas para que estimulen a la hipófisis, en donde tiene su receptor para que ésta libere hormona luteinizante y folículo estimulante. ¿Sí? ¿Cómo se forman? Una vez que tenemos la pregnenolona a través de la 17-alfa hidroxilasa, que es una enzima que la va a hidroxilar, se genera 17-alfa hidroxipregnenolona. Se le agregó un grupo hidroxilo en el carbono 17. La 17-alfa hidroxilasa, a través de lo que es la 17-beta, de lo que es la 17-alfa hidroxilasa, se va a generar lo que es los andrógenos a través de lo que es la molécula de hidroepiandrosterona, que esta se va a convertir en testosterona. La testosterona puede ser utilizada, puede ser captada por dos hormonas, por dos enzimas, ya sea la 5-alfa reductasa o lo que es la aromatasa. La aromatasa le va a generar que se le oxide el grupo metilo a la testosterona para de ahí pasar a ser estradiol. Y en el hígado y lo que también la placenta se forman lo que son los estrógenos. ¿Sí? Ya de lo que es la cuestión de la 5-alfa reductasa, en los tejidos como el cuero cabelludo, las glándulas sudoríparas o sebáceas, si tenemos mucha cantidad de 5-alfa reductasa, ahí la va a convertir en dihidrotestosterona. Y esa dihidrotestosterona es la que puede provocar que haya calvicie, que haya problemas de acné, y esto nos vaya a generar pues algún problema ya después en cuestión hasta de la personalidad, ¿no? De lo que es la utilización de estas hormonas o de estos esteroides, repetimos que hay un eje hipotálamo hipófisis gonadal. En este eje tenemos una regulación retrógrada negativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya se generó en el hipotálamo la hormona estimulante de gonadotrofinas y en la hipófisis anterior se produjo la hormona luteinizante y la folículo estimulante, y estas bajaron a los testículos para producir la testosterona, una vez que se detectan niveles elevados, la testosterona es captada en el cerebro y ahí es donde vamos a tener una disminución en lo que es la producción de hormona estimulante de gonadotrofinas. E igual en el caso de las mujeres, en el hipotálamo se genera la hormona estimulante de gonadotrofinas. Ahí en la hipófisis anterior vamos a producir también lo que son la hormona luteinizante y folículo estimulante, y cada una va a una parte del ovario para formar ya sea estrógenos o progesterona. Y una vez que esta está elevada, se detectan elevadas, igual viene a generar un stop o un alto a la producción de lo que es la hormona estimulante de gonadotrofinas. Cada hormona, como la luteinizante o la folículo estimulante en la mujer,
va a tener cierta función. Por ejemplo, en las mujeres, en los hombres, la luteinizante va a viajar a las células de Leydig en el hombre y a las células TECA en las mujeres. Y la folículo estimulante va a viajar a las células de Sertoli en el testículo del hombre y a la zona granulosa del ovario. ¿Y esto para qué? En hombres, por ejemplo, la folículo estimulante nos va a ayudar en la generación de esperma y la luteinizante en la de testosterona. Lo que es las cuestiones hormonales pues tienen mucho que ver, porque de ahí también vamos a generar cierto gasto energético que va a ingresar a través de nosotros por la digestión. La digestión, todos tenemos un eje del apetito, ¿sí? Yo tengo cierto tiempo sin ingerir alimentos y mi cuerpo va a producir una hormona que es la que va a viajar al cerebro y me va a estimular a que haya sensación de querer comer. La grelina es esa hormona. Esa hormona se produce en lo que es en el estómago y se transmite hacia lo que es el hipotálamo. Y esta estimula el apetito, así como el uso de carbohidratos y de las grasas. La digestión tiene 3 fases, lo que es la fase cefálica. La fase cefálica es lo que nos viene a generar que haya un aumento de la producción de lo que es la producción de jugo gástrico, lo que es el ácido clorhídrico, y esta es para que nos ayude a generar lo que es el apetito. Ahí se aumenta la secreción del jugo gástrico a través de la gastrina, y la gastrina va a estimular lo que es las células. Van a estimular lo que son las células enterocromafines light para generar histaminas que van a estimular a las células parietales para generar ácido clorhídrico, que el ácido clorhídrico va a estimular a las células principales para generar pepsina, que a través de unirse con el ácido clorhídrico va a formar pepsinógeno. Y ese pepsinógeno pues también va a tener una función en lo que es las fases intestinales, las fases digestivas, perdón. En la primera fase, esta nos la desencadena sensaciones o pensamientos, y hay una estimulación parasimpática. Aquí hay un aumento en la secreción de ácido clorhídrico y la gastrina empieza con toda esa función que te mencioné. En la fase gástrica, una vez que la comida llega al estómago, se produce una distensión. Esa distensión genera que haya presencia de aminoácidos y la gastrina aumente también lo que es la secreción del ácido gástrico, y esto para pasar a lo que es una fase intestinal. Pero antes de llegar a lo que es la fase intestinal, vamos a hablar del páncreas, porque el páncreas tiene mucho que ver en la digestión. El páncreas es un órgano que normalmente mide pesa de 70 a 100 gramos en los hombres. Y lo que es el páncreas va a ayudarnos a generar ciertas enzimas para la digestión, así como una cuestión de hormonas, como la insulina, el glucagón y la somatostatina. El páncreas se divide en 2 funciones, ya sea un páncreas exócrino, que es el que nos va a secretar las enzimas pancreáticas, y el páncreas endocrino, que nos va a secretar insulina, glucagón y somatostatina. El páncreas exócrino se compone o contiene más bien el 80% del tejido del páncreas, y se encuentra en los acinos pancreáticos. Acinos pancreáticos que van a contener también ahí islotes. Estos islotes son los que van a venir a formar el páncreas endocrino. En los islotes tenemos 3 tipos de células. Las células delta, que nos van a generar la somatostatina, las células beta, que nos van a generar lo que es la insulina, y las células alfa, que nos van a generar el glucagón. En el páncreas, normalmente diarios necesitamos de 1 litro a 1,25 litros para la formación de las enzimas.
y lo que es el bicarbonato. Las enzimas pancreáticas se vienen a formar debido a lo que es la digestión, y van a venirnos a digerir ya sean proteínas, carbohidratos o lípidos. Cada enzima tiene una forma de manifestarse, o tiene una forma de lo que es la función, y esta función de lo que es el páncreas nos la va a dar debido a lo que es la producción. Cuando el peristaltismo llega a la primera porción del intestino, que es ya con el bolo alimenticio, se activan las células S, que son unos quimiorreceptores, los cuales generan secretina, y esta viaja a las células acinares reticulares, células que se encuentran aquí. Se le conocen como reticulares porque tienen forma de rectángulo. Estas células reticuladas generan que los enterocitos también produzcan colecistoquinina, la cual viaja a las células acinares no reticuladas para que estimulen la liberación de las enzimas como la amilasa, la proteasa, la lipasa, el quimiotripsinógeno, la carboxipeptidasa, la peptidasa, y estas se vayan a través del conducto pancreático a excretar o liberarse en el esfínter de Oddi. Cada vez que una persona consume alcohol, no secretamos bicarbonato, y esto es debido a que el pH es muy ácido, y esto genera inflamación de la ámpula de Vater o lo que es el esfínter de Oddi, y esto puede generar que estas enzimas que ya se produjeron se coman al mismo páncreas. Entonces, esa sería lo que es la función en la digestión. También tienen una generación de lo que es el bicarbonato que se secreta cuando la secretina llega a las células acinares, y estas entran en contacto, el dióxido de carbono entra en contacto con estas células, y aquí hay aumento de lo que es la producción de lo que es el bicarbonato. El dióxido de carbono penetra en las células acinares y se combina con el agua, generando ácido carbónico, el cual llega y toca el componente enzimático de la bomba de sodio-potasio, generando que el sodio rompa su fuente energética y done un hidrógeno, quedando como resultado el bicarbonato. Y es así como el bicarbonato ayuda a regular o a controlar lo que es la acidez del ácido clorhídrico. La otra función del páncreas es el páncreas endocrino. El páncreas endocrino viene a ser lo que es la formación de las hormonas que ya les mencioné: insulina, glucagón y somatostatina. La insulina se va a formar debido a que la glucosa que anda fuera de la célula llega a la célula que es la célula de Langerhans. A esa célula beta llega a través de un receptor de glucosa, que es el GLUT2. Ahorita se los voy a mencionar. El GLUT2 no es dependiente de insulina, entonces llega la glucosa, se mete a lo que es la célula beta. Dentro de la célula se activa la glucosinasa, que esa le va a dar un fosfato para que se convierta en glucosa 6-fosfato, y ahí se active lo que es la glucólisis, que ya mencionamos hace un momento. Dentro de lo que es ya la oxidación de la glucosa, se va a generar que haya una disminución y un aumento en lo que es la polarización de la célula, para que al final nos vaya a generar secreción de insulina. ¿Por qué? Porque lo que es la insulina es ahí donde se va a formar en la célula beta. Lo que es los receptores GLUT son receptores de insulina, son receptores, de glucosa, que esos receptores van a ser los que se hace que se utilice como energía dentro de las zonas a utilizar. La secreción de la insulina: llega la glucosa a la célula a través de su receptor GLUT2, como dijimos. A través de la glucosinasa, la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato y se convierte en piruvato. Del piruvato se va a lo que es la mitocondria de la célula, y en la mitocondria nos va a formar ATPs.
ATPs que al empezarse a formar hay aquí un receptor o un como otro barroquimioreceptor que es el SUR1. Este SUR1 mide la cantidad de ATPs que existen en la célula, y esto hace que empiece a sacar potasio y se empiece a meter el calcio. Y estos canales, una vez que se empieza a notar que el calcio dentro de la célula está en mayor cantidad, ocurre una despolarización, y esta despolarización es otro estímulo como el del potencial de acción en el que te mencioné, para que la vesícula que tiene los gránulos secretorios de la insulina viajen a la membrana bilipídica y ahí suelten la insulina. Las otras sustancias que van a formar en el páncreas son la somatostatina, la cual su secreción se estimula por el incremento postprandial de la glucosa, así como los aminoácidos y ácidos grasos en la sangre, y esta actúa como inhibidor en los islotes. Quiere decir que disminuye el ritmo de secreción de insulina y glucagón, y a mayor distancia disminuye la motilidad del estómago, intestino delgado y vesícula biliar. ¿Qué quiere decir? Que es como la que regula, la que dice, ya párale, ya tengo una cantidad suficiente en el organismo de la glucosa, y esto es lo que nos viene a ocasionar. Y el glucagón actúa a la inversa de la glucosa, de la insulina. La insulina utiliza la glucosa, y cuando el cuerpo no ha consumido la cantidad suficiente de alimentos y ya no tiene la glucosa suficiente, el glucagón la empieza a formar. ¿Para qué nos sirve todo esto? Nos sirve, déjame te muevo, nos sirve a nosotros como médicos o a los nutriólogos precisamente para conocer todo lo que cuando tú vas a consulta nosotros tenemos que tomar en cuenta. Principalmente para hacer un diagnóstico, ya sea de obesidad, un diagnóstico de algo, de todos los problemas que ahorita, de todas las funciones que ahorita te mencioné, tenemos que hacer una periodización. La periodización principalmente se compone por tres componentes, por así decir. El diagnóstico es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Pues tenemos que valorar a nuestro paciente desde el momento en el que llega. El paciente se va a medir, se va a pesar, y esa antropometría que se le haga nos va a llevar a un diagnóstico. De aquí hay que visualizar la disponibilidad del paciente. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué objetivos tiene? ¿Y a dónde quiere llegar? Y ver qué tanto se puede lograr lo que es la función de la persona, que es lo que necesita, y el plan de intervención. Nosotros tenemos que organizar cómo, a través de algo que se llama nutrición personalizada, y esa nutrición personalizada precisamente es lo que nos va a llevar a generarle el éxito a nuestro paciente. Espero no haberlos confundido mucho. De cualquier manera, si más adelante tienen alguna duda o algún comentario o pregunta, podría yo explicarles el tema con mayor detenimiento de uno por uno, para así precisamente no estar como que tan a la carrera debido al corto tiempo de la duración del video. ¿Sí? Pues eso sería todo. Así es como funciona nuestro organismo. Estos tres componentes, así es como se unen. Porque, por ejemplo, desde el componente psicológico hasta el componente fisiológico tiene mucho que ver, y todas esas funciones que se ven alteradas o que se ven pues ahora sí que modificadas por nuestro estilo de vida, nuestros hábitos diarios, pues van a tener mucho que ver, y es ahí en donde nosotros tenemos que trabajar. De verdad espero que haya quedado un poquito esclarecido el tema, y con esto darnos una idea de lo que es la función de lo que es nuestro organismo. Espero que te haya gustado el video, y si hay alguna duda o comentario, házmela llegar por favor, y vamos a esclarecer cualquier cosa. Gracias.